Hola, ¿qué tal? Buenos días. Yo soy Xavier Melgarejo, soy psicólogo escolar del Colegio Claret de Barcelona, soy doctor en pedagogía, me especialicé en el sistema educativo de Finlandia, específicamente en la formación del profesorado y en el por qué Finlandia destacaba en el tema de la comprensión lectora como el país estrella, ¿no? Y bueno, fui director de esta escuela durante 8 años, del Colegio Claret. He hecho algunos libros sobre el sistema educativo finlandés y varios artículos. Y bueno, pues ahora les comentaré brevemente por qué creo que en el tema de la competencia lectora Finlandia es un país interesante. Y es, primero de todo, hace 21 años se publicó un primer artículo de una organización que se llama la IEA. Es una organización de maestros, no de gobiernos, ¿no? Y fue la primera vez que se hizo pruebas de comprensión lectora a los 9 años y a los 14 años a unos 250.000 alumnos de todo el mundo, ¿no? La idea era ver qué países tenían mejores niveles de competencia y salieron los dos primeros del mundo, que fueron Japón y Finlandia. Finlandia un poco por encima de Japón. Pero lo que llamó la atención, o me llamó mucho la atención en su momento, es que los finlandeses empezaban la lectura más tarde que ningún otro de los países del mundo. Ellos empezaban a leer a los 7 años, nunca antes. Y a los 9 ya eran los primeros del mundo. Y lo que, claro, sorprendía además es que Finlandia era el país que menos horas curriculares tenía de lectura y de lengua en todos los países comparados. Es decir, empezaban más tarde, eran los que menos horas dedicaban a eso y al cabo de 2 años estaban los primeros. Claro, ¿por qué? ¿Cómo era posible esto? Y eso es verdad. Luego la OCDE ha hecho pruebas de competencia lectora, las ha hecho en diferentes años. Finlandia siempre destaca entre los primeros países del mundo en este aspecto. Es imposible que al azar esto sea porque sí, porque claro, si se repite continuamente en diferentes organizaciones que hay una variable que es esta competencia lectora, que ellos siempre destacan especialmente, pues es que realmente deben tener un buen resultado porque sí, ¿no? No es al azar. Y en este caso nuestro, los resultados españoles generalmente eran bastante mediocres, tanto en 1991, cuando hubo la primera prueba, como posteriormente con PISA se ha ido haciendo pruebas, todo y que hay comunidades autónomas que tienen resultados mucho mejores que otras en este aspecto. Pero bien, ¿qué es lo que ocurre en Finlandia? Una de las cosas que ustedes tienen que tener presentes es que no pueden ser las horas que he dicho curriculares, porque si fuera así, ellos no serían los primeros, serían los últimos. Por tanto, no puede ser eso lo esencial. Yo hice mi estudio comparativo comparando el caso de Finlandia no solo con España, sino con los países nórdicos, con Suecia, Noruega, Dinamarca y Noruega. ¿Por qué? Porque claro, comparar Finlandia con España somos tan diferentes que hay 1000 cosas no diferentes. No encontraríamos qué era lo esencial en ese caso, en este aspecto de la competencia lectora. Pero claro, si lo comparas con los vecinos, con los que culturalmente son más parecidos, ahí sí que es donde hay más posibilidades de decir esto no puede ser porque es común, ¿no? Y hay cosas que son diferenciables, ¿no? Entonces les explicaré mis conclusiones, resumen de mis años. Estuve 14 años estudiando y haciendo mi tesis, no porque yo fuera un crack, sino porque no tenía dinero, no encontré beca ni ayuda de ningún tipo, me lo tuve que pagar yo con mi sueldo de maestro, ¿no? Entonces, claro, tardé muchos años por eso. ¿Qué es lo que pude ver? Al final de todo tenía cientos y cientos de piezas de datos que no encajaban, pero empezaron a encajar si teníamos presente que el concepto de lo que era un sistema educativo no podía ser solo el sistema escolar. Es decir, para que funcionara y para entender por qué funcionaba tan bien Finlandia y no Noruega, Suecia o Dinamarca, por ejemplo, o España, me di cuenta que tenían que encajar 3 grandes piezas. Una era la familia, otra eran
la escuela, y la otra eran las estructuras socioculturales que apoyan el tema de la lectura en este caso, ¿de acuerdo? Son como tres grandes engranajes que forman el sistema educativo. El sistema educativo no es solo el sistema escolar, tiene que ser necesariamente integrado por estas tres estructuras. ¿Por qué? Porque los elementos de un sistema no pueden estar fuera nunca del sistema. Por tanto, los alumnos no pueden estar entrando y saliendo del sistema, tienen que estar dentro. Y para eso necesariamente la familia también tiene que estar en esta estructura, en el sistema. Bien, les contaré qué ocurre allí en estas tres piezas y qué hacen ellos especial. Empecemos por la familia finlandesa, ¿no? La familia finlandesa es una familia que lee muchísimo, es una de las que lee más del mundo. Es decir, en los hogares finlandeses los niños lo que ven es que los padres se van a la biblioteca, se van a las bibliotecas pues cada 15 días, 3 semanas, ¿no? Y van, el 80% de las familias van a la biblioteca, es decir, es una pasada, van a la biblioteca como aquí vamos al bar. Es así, la gente va porque le gusta leer, porque le gusta mirar libros, le gusta, también hay actividades culturales, pero los niños desde muy pequeños ya ven que la biblioteca es un lugar especial, que la familia va, que hay una devoción por la lectura. Por tanto, la familia acompaña en este tema al proceso lector. Cuando son pequeños y no saben leer, ¿qué hacen? Pues miran cuentos. Los padres no enseñan a leer a los hijos. Los padres no se dedican a hacer de maestros. Simplemente cuando les enseñan a leer, les acompañan, leen cuentos con ellos en casa. Hay muchísima entonces actividad de los padres, se leen cuentos con ellos con las noches, se van a las bibliotecas. Otra cosa muy importante, los niños ven que los padres leen. Si ustedes quieren que sus hijos lean, lean primero ustedes, que les vean. Ustedes tienen que quererlos y que ellos vean que ustedes leen. Si ustedes no leen, pues es que ellos no van a leer. Es muy difícil. O sea, los niños copian lo que ven de los padres, ¿no? Por eso las familias finlandesas dan testimonio y van a la biblioteca. Es muy importante que ellos vean este proceso. Finlandia es el país que utiliza más las bibliotecas de todo el mundo. Es el país que ya hay más libros públicos en bibliotecas públicas accesibles del mundo, accesible en este sentido. Hay bibliotecas públicas ambulantes en todos los pueblos, que son autobuses, si no hay bibliotecas municipales. La gente tiene acceso siempre a la lectura y va todo el mundo. La gente va porque la familia lo lleva. Esto es muy importante. Y va también los abuelos, es para verlo. Y además la gente se lleva un montón de libros. Yo la primera vez que fui pensé que se iban de viaje porque vi muchos niños con maleta. Y no, es que se llevaban la maleta para llevarse los libros. O sea, se llevan un montón de libros los tíos porque se los llevan y los leen. Por tanto, hay un trabajo en la familia muy grande. También en la familia se enseñan hábitos de respeto hacia la lectura, hacia el profesorado, en este sentido, que tiene que ver, pues, en este sentido, pues, con el hecho del aprendizaje. Los padres no hacen de maestros. Los padres simplemente son modelos sociales en los que sí que se dice que la lectura es esencial para la vida y se practica con el ejemplo. Eso por un lado, ¿de acuerdo? Por el otro tenemos las estructuras socioculturales. Hay dos grandes estructuras que quiero comentar, ¿no? En este sentido, una es la televisión. La televisión en Finlandia siempre emite todos los programas en lengua original y siempre subtitulado en la lengua o bien finlandesa o bien pues en la lengua que esté el programa, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? Que hasta los dibujos animados están subtitulados. Los niños de pequeños no entienden nada porque está en inglés, me explico, o en el idioma que esté, en japonés o en coreano, pero claro, cuando empiezan a leer están súper motivados porque empiezan a entender de qué va todo aquello. Es decir, al aprender a leer, ver la televisión les motiva muchísimo y como los subtítulos van muy deprisa, el proceso de lectura es reforzado, me explico, por el proceso de aprendizaje de la televisión. Es decir, la televisión ayuda
ver la tele ayuda en Finlandia en el proceso lector. ¿Por qué? Porque entrena visualmente a los ojos, me explico, de esos chicos, y los movimientos acádicos de ellos cada vez van más deprisa. Parece una tontería, pero ellos creen que no. Yo les puedo decir, por ejemplo, que el alcalde de Helsinki, que es la primera autoridad educativa del país, porque el sistema está descentralizado, hace unos cuantos años a un consejero de educación de aquí, de Cataluña, el señor Maragall, le dijo delante mío, lo primero que tienen que hacer es cambiar ustedes la televisión, porque hemos comprobado que eso es muy eficiente a la hora de ayudar. Esto es lo que les cuento yo de los engranajes, que cada uno de ellos hace cosas que ayudan. En Finlandia, ver la tele ayuda al proceso lector, en España lo inhibe. Es decir, ver la tele va en contra, me explico, del proceso lector, mientras que allí no. En la familia española no hay tantas fomento de la lectura como hay, me explico, en el caso en Finlandia. Y hay otra institución muy importante que es la Iglesia Luterana. ¿Por qué? Porque la Iglesia Luterana defiende desde el siglo XVI que usted solo se salva si usted sabe leer la Biblia. Si no sabe leer la Biblia, usted se va al infierno. Así que solo usted puede salvarse si evidentemente sabe leer. Por tanto, todos los fieles tienen que aprender a leer. Y todos los niños. Por ejemplo, les cuento una cosa muy curiosa y divertida entre comillas, ¿no? En el siglo XIX hubo una guerra entre Finlandia en ese momento pertenecía a Suecia, hubo una guerra entre Rusia y Suecia, ¿no? Y perdió la guerra, pues, Suecia, y Rusia se quedó en Finlandia. Y el emperador de Rusia intentó ganarse el favor, ¿no?, de los finlandeses, a ver si se hacían amiguetes, ¿no?, y a socios de él. Entonces, los pastores luteranos prometieron fidelidad al zar si buscaba y les pagaba una escuela para los niños ciegos. Porque, claro, los niños ciegos, especialmente los hijos de pastores luteranos, como no había profesores especializados para enseñarles la lectura, no se podían salvar. Como no podían leer, me explico, no podían tener acceso, ¿no?, a la salvación. Entonces el zar, que no era tonto, les pagó la escuela, ¿no?, se creó, buscó los mejores pedagogos del país, enseñó a los chicos ciegos, enseñaron a los chicos ciegos pues, cómo podían leer, y evidentemente ellos prometieron la fidelidad, ¿no?, al zar. Los finlandeses creen que usted se salva solo a través de la palabra escrita, no a través de un sacerdote. En la Iglesia Católica usted se salva porque hay alguien que lee, que es el sacerdote, no tú. No es lo mismo. Entonces ellos creen que te salvas solo si tú te espabilas, sabes leer y pactas, me explico, con Dios. Por eso la lectura es sagrada. Y todo lo asociado con la lectura lo es. Por tanto, la Iglesia durante siglos ha ido apretando en esta dirección. Parece una tontería, pero no lo es. Porque la Iglesia lleva siglos apretando en dirección de la lectura, y aunque ahora la gente allí vaya tan poco a la Iglesia como aquí, aunque sean luteranos, ¿no?, pero queda el pozo este de que la lectura lleva hacia Dios, que es algo sagrado, ¿no?, y que te abre las puertas de la eternidad. Así pues, hay una concatenación de recursos, en este caso también de la Iglesia, que apoyan a leer. Y claro, ¿qué dicen los sacerdotes allí, los pastores? Oye, lee la Biblia, oye, desde el púlpito dice, no me oigáis a mí, leer, leer, leer. Por tanto, eso es muy importante. En cambio, aquí no es que no digan que no leas, pero aquí te explican lo que tienes que hacer, pero no te dicen, lee tú, ¿no?, y llega a Dios tú mismo, ¿no? Es muy diferente. Esa concepción en Finlandia ha ayudado muchísimo al tema lector. Por eso os digo que el engranaje este gira en esa misma dirección. Y luego vamos a entrar en un momento en el colegio, en las escuelas. ¿Qué hacen en las escuelas? Empiezan más tarde la enseñanza de la lectura. Empiezan a los 7 años. ¿Por qué creen ellos que más tarde? Ellos, contra toda opinión, creen que el cerebro del chico está más preparado cuando llega a esa edad. Antes no están seguros de que funcione. Puede funcionar, pero a lo mejor no sirve de nada. Entonces lo que ellos creen es que antes tienen que jugar, pasárselo bien, disfrutar de la vida.
también si quieren leer, ¿no? Pues leen, pero no apretar. Ahora, a los 7 años tiene que haber un golpe fuerte en la lectura, tiene que haber una fuerza insistente. ¿Quién la da también? ¿Y quién enseña a leer? El maestro. ¿Quién es el maestro en Finlandia? Especialmente el principio del ciclo inicial, ¿no? Que sería a los 7 años. Pues los directores siempre escogen a los profesores de estas edades como a los mejores de todo el colegio. Es decir, solo se escogen en primero y segundo, pues la creen de la creen. ¿Me explico? Porque son los que... ¿Por qué? Ellos creen que el que da el primer golpe es el que tiene que marcar, me explico, un poco a la persona, porque ayuda a estructurar la lengua y ayuda al pensamiento. Por tanto, tiene que ser el mejor de todos. ¿Quiénes buscan ellos? Al mejor. Y claro, ¿qué hacen los finlandeses? No solo eso, sino que resulta que como enseñar es un honor, porque para ellos ser maestro es un gran honor, es un honor porque el tesoro del país, dicen que son los niños y niñas del país, no es el dinero, ¿no? Son las personas, no son los niños. Entonces, ¿a quién le dejan esos bonos del tesoro? Al mejor banquero del país. Buscan al mejor de todos y es al que forman como maestro. Es decir, para ser maestro tienes que haber demostrado que eres la persona más competente a nivel cultural y educativa del país. La nota media de selectividad para entrar a ser maestro en Finlandia sobre 10 es de un 9,5. Es bestial, son una pasada. Son los mejores del país. Son como ingenieros, pero son gente que, ¿cómo es que va allí esta gente? Porque es un honor ser maestro, porque enseñar es maravilloso, enseñar es una bendición de Dios. Entonces ser maestro es el mayor honor del país, porque te cuidas de los niños, que es un gran tesoro, es el tesoro del país, y al mismo tiempo haces una cosa bonita, ¿no?, que es enseñar a los demás. Pues vamos a ver un poco, he comentado lo de las notas de selección, pero claro, ¿por qué? Porque ellos creen que el maestro es como un molde, ¿no? Y si tú quieres que las piezas salgan bien hechas, el molde tiene que ser muy bueno. Entonces, una de las condiciones es que el maestro también tiene que dominar enormemente la competencia lectora, ¿no? Ellos miden exactamente este aspecto y es uno de los aspectos de selección del maestro, el dominio de la lengua. ¿Por qué? Porque ellos querían preservar su cultura, su lengua. Fíjense que al lado de Finlandia tienen un vecino muy poderoso, ¿no?, que es Rusia, ¿no? Y Rusia en los últimos 80 años ha intentado comerse a Finlandia varias veces, desgraciadamente, ¿no? Entonces los finlandeses saben que si hay una guerra la van a perder seguro, ¿no?, con los rusos, que lo único que pueden hacer es resistir culturalmente. Y eso quiere decir dominar su lengua y su cultura con tanta pasión y con tanto amor como puedan ser posibles, porque si Rusia no puede dominar ese aspecto cultural, al final, cuando tenga un momento bajo, los finlandeses volverán a ser libres, no independientes. Su idea es no un país militarmente fuerte, sino culturalmente fuerte y educativamente fuerte, que permita garantizar su identidad como nación en el futuro y su cohesión social. Es una idea bonita, ¿no?, que tienen ellos del no invertir en armas, digamos, sino en educación, porque eso es lo que es más posible que a la larga te pueda defender, ¿no?, de una manera o de otra. Bien, pues ese maestro, por ejemplo, para que se hagan una idea, ¿en qué es diferente la formación del maestro, por ejemplo, en Finlandia, de Noruega, Suecia o de España? Pues, para empezar, se gastan en su formación el doble que nosotros y el doble que los noruegos. ¿Por qué? Porque allí buscan los medios mejores para que puedan, me explico, estudiar esos maestros. Se trata de pocos, pero muy selectos y muy bien formados, en los mejores sitios que tienen. Las universidades son extraordinariamente competentes y los colegios de prácticas son los mejores del país. Hay unas prácticas extraordinarias en ellos. Las tecnologías de la información, todo el tema de la comunicación, todo el tema como ahora estamos aquí, ¿no?, filmándonos, etcétera, todas estas estrategias, pues
Especialmente en las universidades y en las prácticas es donde los alumnos de magisterio las utilizan digamos, en los colegios estos que tienen el nivel de tecnología mejor y más punta, ¿no? Bien, ¿y cómo aprenden a leer? ¿Tienen algún método especial, algún secreto? Pues no. Pero sí una cuestión. Si usted va a una clase de primero de primaria, se sorprenderá que probablemente no haya pizarra digital, no haya tantos portátiles como en otros sitios, ¿no? ¿Qué es lo que hay? Pues a veces sorprende y verá usted un piano o otro instrumento musical. Los finlandeses creen que el aprendizaje debe envolverse con belleza y para eso utilizan la música, enseñan a leer cantando, con canciones. La música está en todas partes. El maestro no tiene que ser un virtuoso de la música, pero tiene que tener un mínimo dominio para envolver todo ese aprendizaje en un ámbito musical, ¿no? Musical, también puede ser con dibujo, artístico. La cuestión es asociar que aprender es algo bello, es hermoso. Y entonces ese golpe, ese, digamos, impacto que tienen en los profesores en primero es muy, muy grande, muy fuerte. Si junta usted ese impacto que reciben fuerte, junto con el trabajo que la familia hace y la comunidad en el sentido social, en las bibliotecas, en la televisión, en la iglesia, todas estas fuerzas al final lo que hacen con un proceso de montaje de cadena, cada una de esas partes va montando una parte de ese componente, ¿no?, final, que es la competencia lectora. Es como si, por ejemplo, la familia pone la puerta y la escuela pone el vidrio, ¿no?, de esa puerta, pero van atados, es decir, hay una coordinación y concatenación de esfuerzos asociados a la vez. Pero ¿qué nos ocurre, por ejemplo, aquí? Que a veces en la escuela hacemos un esfuerzo, pero no hay ese mismo esfuerzo en la familia. O resulta que la televisión no hace ese mismo, digamos, trabajo, ¿no?, de coherencia con el aprendizaje de la lectura. Por tanto, en nuestro caso, tendríamos que ir cambiando cosas en cada uno de los tres estructuras que he comentado. Por eso es importante el trabajo coordinado de la familia, la escuela y las estructuras socioculturales. Cuando los tres van encajados y además trabajan en un programa coordinado, el resultado es fantástico. O sea, el resultado se potencia. Si no, ¿qué ocurre? Pues como en un engranaje, si hay una cosa que gira al revés, pues te bloquea todo el proceso. Eso es lo que ocurre muchas veces en otros países, ¿no? Y algunas veces, pues desgraciadamente, en España, ¿no? Bien, ¿qué propuestas hago yo? Pues en los tres ámbitos. Uno en la familia, otros en la escuela y otros en los ámbitos socioculturales. Empiezo por el último, en los ámbitos socioculturales. Yo creo que es muy importante que en España se pacte, pues que se pueda emitir los programas siempre en la lengua original. Esto es necesario. Los españoles son uno de los países que menos inglés conocemos. Y esto expresamente fue fomentado por el Estado, para que la gente no pudiera aprender y se enterara de lo que ocurría fuera en época de la dictadura. Pero ese periodo se acabó, así que ya es hora de cambiar esto. Por tanto, hay que pactar esto y lo primero que hay que hacer es que los programas se emitan en lengua original. Primero aprenderemos idiomas y segundo, potenciará la lectura, me explico, al estar subtitulado. Pero esto hay que pactarlo, porque todas las cadenas tendrían que hacerlo. Y esto no es una cosa así como así. Segundo, creo que es importante en el ámbito, por ejemplo, ya familiar. Pues miren, que es muy importante que en las familias se lea. Si usted quiere que sus hijos lean, coja a su hijo, vaya a la biblioteca, lea con él cada noche un cuento, lea con él, explíquele cosas, léale, dígale que disfruta con la lectura, no le diga que lea con él, o lea usted primero delante de él, ¿no? Porque es que si no, esto no puede funcionar. Por tanto, eso es una cosa. También, en la medida que podamos, fomentar este tipo de actividades en los colegios. Por ejemplo, de cuentacuentos con los padres, con los abuelos. ¿Por qué no? Nosotros aquí en la escuela, este colegio Claret,
Lo hacemos desde hace muchos años, hay padres que vienen a contar cuentos los viernes y abuelos, se llena esta biblioteca hasta arriba. Y es fantástico, es una experiencia preciosa. Por tanto, organícense, no solo en su casa, sino entre ustedes, y miren de participar en el colegio, ¿no? También en este aspecto. Y si en la escuela no puede ser, pues a lo mejor en la biblioteca pública, en el ayuntamiento, en donde sea, pero muévanse, porque depende de nosotros, depende, ¿no? Y luego a nivel de formación, de lo que sería el mundo escolar, claro, mis propuestas son, una, evidentemente, mejorar la formación del magisterio en España, ¿no? Esto es esencial. Tenemos que formar a los mejores, especialmente que tengan un dominio de la lengua, porque claro, si ustedes no dominan una cosa, ¿cómo la van a transmitir? Tenemos que captar y, atraer a los mejores, me explico, especialmente en este aspecto. Gente que ame la lectura, que cuando lea un libro de nuestros filósofos o filólogos, pues el tío se emocione, ¿no? Y eso lo transmita, ¿no?, a los chicos, que se den cuenta que leer es maravilloso y que esa experiencia se transmite no solo porque lo dices, sino porque te ven, ¿no? Porque te ven cómo disfrutas al hacer las clases, etc. Eso por un lado. Luego, evidentemente, poner medios que no hay en España. En nuestro país, por ejemplo, cuando hay niños que tienen problemas con la lectura, no hay recursos, ¿no? Hay muchas dificultades. Piensen en los niños que tienen dislexia, por ejemplo, ¿no? En Finlandia, cuando un niño tiene un trastorno de este tipo, inmediatamente, en primero de primaria, hay que poner acompañamiento a estas personas y hay un grupo de atención especial con ellos que los acompaña. Todo esto desde el principio, porque ellos dicen que si desde el principio no hay la ayuda, el chaval se bloquea, los alumnos se bloquean y el aprendizaje de la lectura se convierte en un drama, ¿no?, en un trastorno, a veces, desgraciadamente, ¿no? Por tanto, hay que poner recursos. Ahora no los hay. Por mucho que se digan, ha habido muchísimos recortes y esto ha sido dramático, ¿no?, especialmente en estos casos. Por tanto, priorizar a los alumnos también con necesidades educativas, especialmente los que tengan dificultades de tipo lector. Y eso quiere decir, pues, esos recursos que les digo. Esos recursos tienen que estar disponibles para las direcciones de los centros. No puede ser que dependan de la voluntad, yo qué sé, de la administración. Tiene que depender de la autonomía que tengan esos directores, ¿no?, y que puedan, cuando necesitan ese recurso, que lo puedan utilizar. Y evidentemente, pues, el diseño curricular, que no lo he explicado antes, pero el diseño curricular en Finlandia es muy descentralizado. En España todo se decide en el gobierno prácticamente central. En Finlandia se decide casi todo a nivel municipal o escolar. Dar confianza a la gente, confiar en los maestros, confiar en los directores, porque ahora muchas veces la gente no tiene esa percepción o esta sensación.